Si nos quedamos en pie, vamos a poder leer la palabra de Dios en un estado de adoración, de reverencia. Leemos la palabra de Dios con reverencia en el capítulo 1 del libro de Ruth, y comienza hablando de dos mujeres y de acontecimientos que había en el pueblo de Dios con respecto a una familia que estaba viviendo en Belén, en el pueblo de Dios, y vamos a leer y vamos a tomar acerca de la vida de esta mujer que tanto tiene para enseñarnos y que ha sido y es de gran bendición para el pueblo de Dios. Si todos lo tenemos, el capítulo 1 del libro de Ruth, decimos amén. Vamos a leer, dice la Biblia, Ruth y Noemí. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque en el campo de Moab porque oyó que en el campo de Moab había visitado Jehová a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar de donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que hayáis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Voy a dejar ahí, luego voy a continuar, pero quiero primero, tomen asiento para poder compartirles la palabra. Quiero primero ubicarlos un poco. Dice que este era el tiempo en donde habían comenzado a gobernar los jueces sobre la tierra, y que durante un determinado tiempo el pueblo de Belén, la tierra donde estaba viviendo Elimelec, Noemí y sus dos hijos, Malón y Kelión, estaban sufriendo hambre, había necesidades. Y este hombre, Elimelec, tomó una determinación, tomó a su familia y salió del pueblo de Belén, salió del pueblo de Dios, salió del lugar donde Dios le había puesto y tomaron el camino hacia Moab, un camino en donde Jehová no era el Dios de esa tierra y donde ellos salían en búsqueda de poder sustentarse, sostenerse fuera de lo que tenían en su pueblo, porque como dije, en el tiempo de los jueces ellos estaban pasando por hambre. Era un tiempo de necesidad en donde ellos vieron que no podían suplir o no podían sostener a su familia. Este hombre tomó la decisión de irse, y Elimelec, en el versículo 3, muere. Lo que encontramos en la palabra de Dios es que esta decisión no había sido correcta, no aclara el por qué Elimelec toma esa decisión, solo dice que vio que los campos de Moab había para comer. Muchas veces la situación que uno está viviendo nos hace creer o pensar que en otros lugares o en donde nos parece ver abundancia, podemos encontrar vida y podemos encontrar las necesidades suplidas. Pero el Señor aquí nos muestra que este hombre miró mal, observó y luego halló muerte, él y sus dos hijos. Estábamos leyendo y aclararon que dice en el versículo 5 que murieron también sus hijos. O sea que Elimelec no solo que salió del pueblo de Dios en búsqueda de sustento, en búsqueda de poder tener lo que necesitaba para su familia, sino que sacó y arrastró con él a toda su familia
Esto trajo como consecuencia la muerte de él y la muerte de sus hijos. Ellos dos habían buscado mujeres que no tenían nada que ver con el pueblo de Dios. Eran mujeres moabitas, mujeres que tenían dioses extraños diferentes a Jehová. Eran mujeres que tenían otra cultura y otro pensamiento. Moab tiene espiritualmente mucho significado y además la tierra de Moab con la tierra de Belén eran contrarias. No adoraban a Jehová, sino que tenían a sus dioses, a sus ídolos. Y esta familia tomó la decisión y en un momento determinado desaparecen de la historia los hombres, que son en representación de autoridad. Desaparece la autoridad sobre Noemí y sobre sus nueras, y empieza a vivir Noemí un estado de amargura. Si uno lo lee después puede entender que Noemí dijo: vine con las manos llenas y me vuelvo con las manos vacías. ¿Y por qué leo esta palabra y por qué quería compartirlas? Porque el Señor me estuvo hablando todos estos días y varios días a través de su palabra y a través de poder compartir con mis discípulas, de que el Señor muchas veces hace que uno tome decisiones o deja que uno tome decisiones y que luego traen consecuencias de tristeza, de dolor, que traen consecuencias que dentro de la iglesia podemos tomarlas como situaciones que nos tienen que llevar a un máximo nivel, pero vivirlas muchas veces nos dejan un estado como a Noemí. Noemí era, si terminamos de leer el libro, una mujer llena de Dios, fue una madre de fe que hizo que Ruth sacara lo mejor de ella, la llevó al éxito a Ruth, pero sin embargo en este segundo, en este lugar donde leemos la palabra de Dios, ella se sintió amargada, se sintió vacía, sintió que no tenía que ofrecerle a estas dos mujeres que habían quedado prácticamente a su cargo. La palabra de Dios dice que ella se paró y les dijo: yo me voy a volver a la tierra de Belén, voy a volverme a la tierra de la cual ustedes escucharon, a la tierra donde Jehová nos bendice, nos llena. Me voy a volver, pero quiero que se vuelvan ustedes. Quédense porque ahí van a encontrar marido. Y dice que ellas alzaron su voz y lloraron. El nombre de estas dos mujeres fue Orfa y Ruth. Y algo que me llamaba mucho la atención es que en este capítulo y en estos versículos, Noemí se para varias veces delante de sus nueras y les dice: vuélvanse, no es posible que sigan conmigo porque estoy con las manos vacías, vine con las manos llenas y con las manos vacías me voy, hoy estoy amargada. Les estaba exponiendo su situación. Quizás muchos días como hombres y mujeres de Dios nos hemos sentido con las manos vacías o en desierto o en una situación amarga, como consecuencia de lo que uno hace, de las decisiones que uno toma quizás, pero que cuando uno está bajo un liderazgo, hacen que esto que uno habla sea expuesto para los demás. Si uno está, Noemí tenía a dos mujeres que la estaban observando, que habían escuchado que el Dios de Belén era Jehová, que habían escuchado que este Dios era el que bendecía, que este Dios había sacado a su pueblo por medio de abriendo las aguas en el mar y le había sacado victorioso. Esta mujer había oído de grandes hombres que tuvieron fe y pudieron ver la mano de Dios en el fluir de la leche y la miel, como Josué y Caleb, dos hombres que habían llevado al pueblo de Dios en bendición, pero ella no lo estaba viendo porque estaba sufriendo la muerte de sus hijos, la muerte de su marido. Y en el versículo 11 del capítulo 1 dice que Noemí les respondió, luego de que ellas lloraran. En el capítulo 6 dice que se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, para bendecirles, para alimentarlos. Dice: y salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre, y Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo?
¿Tengo yo más hijos en el vientre que que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? Dice, ¿habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura que tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Miren, aquí ella les vuelve a exponer y les dice, yo estoy más amargada que ustedes. Hasta Jehová me ha mirado y ha mirado contra mí. Ella estaba en un estado, no era la condición de su corazón, pero lo que a ella había vivido con Elimelec, lo que ella había vivido al separarse del lugar donde Dios habitaba, le trajo amargura, le trajo tristeza, le trajo dolor y ella pudo solo decir lo que sentía su corazón en ese momento. Se expuso delante de estas dos mujeres y les dijo, obedézcanme, vuélvanse a sus pueblos porque ahí van a encontrar marido. Se miraba y tenía las manos vacías, se miraba y no tenía la edad suficiente para dar hijos. Yo pienso que ella se encontraba en un desierto, en su corazón, en su mente, en un desierto espiritual en donde ni siquiera podía ver la gracia de la mano de Dios por haber oído. Si Dios le permitió oír en los campos de Moab, lejos aún, de que en el pueblo de él había pan, era la misericordia de Dios diciéndole, todavía hay tiempo, puedes volverte. Pero en esta condición ella no se ve así. Y dice la Biblia que Orfa le besó, pero Ruth se quedó con ella. Y lo que a mí me llamó la atención es que algo que siempre tengo en cuenta es que durante el tiempo donde Dios menciona a hombres y a mujeres, muchas veces en este libro encontramos que hay un libro entero hablando de una mujer, con un corazón, con un pensamiento, con muchas enseñanzas para el pueblo de Dios, pero que aquí no se nombra solo a Ruth, sino que se nombra a Noemí, a Orfa y a Ruth. Y cuando leí de Orfa, lo que yo oraba y le decía al Señor que me enseñara, porque Orfa le besó a su suegra, la amaba, lloró con ella y le bendijo. Noemí bendijo a Orfa y le dijo, vuélvanse y que Jehová haga con ustedes misericordia. No estaban en enojo ni en ninguna situación que ellas pudieran decir había mala relación. No, estaban en la misma condición. Las nueras amaban a su suegra, pero esta, al exponerle una situación, las dos tuvieron la libre decisión de escoger qué hacían. Y esto es lo que yo en esta noche quería compartirles, que muchas veces como hombres y mujeres de Dios que venimos a la iglesia, que estamos congregándonos, que la paternidad nos ha sido impartida, que hemos entendido la paternidad, que Dios ha hecho parte de nuestra vida, la paternidad, el poder confiar en un hombre o en una mujer para que nos lleven a una vida mejor, guiándonos a través de la palabra de Dios, a través de la dirección de Dios. Quizás muchos días podamos encontrarnos que nuestro líder, nuestra madre de fe, nuestro padre de fe, se exponga de esta manera. ¿Qué quiere decir? ¿Que Noemí era mala? ¿Tenía mal corazón? No, simplemente que la situación en que ella estaba viviendo ese día, en ese tiempo, había traído tanta amargura, tanta tristeza que no quería ser deshonesta. Quería decirles, miren, no me veo con la fuerza suficiente para que ustedes vengan y yo pueda sostenerlas y pueda ayudarlas. Es más, soy vieja, ya dice, no podría tener hijos para darles y para que las rediman. Pero aquí dos mujeres con dos decisiones diferentes y dos destinos distintos. En Orfa se dice que solo la besó a su suegra, pero Ruth se quedó. Y dice en el versículo 15 del capítulo 1, y Noemí dijo, aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo. Ahí aclara, Ruth era una mujer que se había quedado, pero Orfa le besó, tuvo bien, pero se fue. Y yo me preguntaba y le decía al Señor, ¿qué es lo que pasó con Orfa? Fue obediente en realidad, si la exposición de las palabras de Noemí eran las que le habían llevado a volverse, ¿qué es lo que le había hecho desaparecer de la historia de la Biblia? Lo que había hecho era haber tenido una fe, haber tenido una obediencia, pero que no contuvo en sí la fe. La misma fe que tuvo Ruth no la tuvo Orfa. Orfa pensó quizá o a través de las palabras de esta mujer que se exponía y le decía que no podía darles hijos,
tomó la decisión de volverse y la palabra de Dios nunca más la menciona. Quizás hay hombres y mujeres que pueden sentir que al observar a siervos de Dios no ven futuro para sus vidas. No porque no lo haya, sino porque el estado, la condición momentánea habla de eso. ¿Por qué? Porque la vida de Dios trae, la vida del reino de la iglesia, trae diferencias, condiciones de vida que un día uno, como el estado de ánimo, un día uno está alegre, feliz porque ha recibido todas las bendiciones de Dios, pero cuando el trato de Dios está pasando por consecuencia de nuestras decisiones, a veces nos vemos con las manos vacías, nos vemos en desierto, nos vemos en tristeza y observamos a nuestro líder y nos parece que no tenemos más futuro. Orfa miró así y se volvió y ya nunca más fue mencionada. Pero algo que una mujer me llamó la atención y es Ruth, fue decir, sí, las dos obedecieron en cierta manera, la amaban a su suegra, la amaban, estaban con ella, le habían acompañado aún a través de la muerte, aún después de la muerte de sus esposos, pero Ruth se quedó. Y aún en la insistencia de Noemí, se siguió quedando. Y en el versículo 16 dice que respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Y esas palabras muchas veces en la iglesia las escuchamos continuamente. Yo las he leído en tarjetas, las he leído como promesas, las he leído como palabras que se imparten sin quizás pensar la profundidad con la que esta mujer estaba hablando. Esta mujer estaba diciendo, mira, no me voy a volver. Quizás no pueda ver en este instante todas las actitudes que me van a llevar al éxito, en mi líder, en mi sierva, en mi suegra, en la que estaba a cargo de cuidarme o en la que estaba a cargo de guiarme, pero me voy a quedar. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y mire cómo hace para que este pacto vaya aún más allá de esas palabras. En el versículo 17 dice Ruth, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y dice, así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y si usted lee la palabra de Dios, luego pasaron etapas de todo tipo, Ruth y Noemí, pero hizo un pacto, hizo una promesa, hizo una alianza, tuvo una determinación. Podría haber elegido irse y volverse, y eso iba a ser obediencia, porque no dice en ningún lugar de la Biblia que Orfa hubiese desobedecido y que su camino hubiese sido maldito. No dice más nada. Se salió del plan de Dios, salió de la idea y propósito de Dios. Pero Ruth, una mujer que no miró la condición con la que podía ver con ojos humanos de su suegra, miró el interior de esa mujer, hacia dónde podía ir, obedeciendo y aferrándose al Dios del que había escuchado de Belén, a ese que había sacado a su pueblo en victoria tras las aguas, a través de las aguas. Escuchó eso y su corazón hizo una alianza, su corazón hizo un pacto y dijo, no sea que me separe de ti por nada, que Jehová me haga, que solo la muerte haga separación entre nosotras dos. Y yo leía en otra de las versiones de la Biblia, dice, que Jehová me castigue con castigo severo si mi vida hace separación de nosotras, si no es solo por la muerte. Miren qué palabras, que parecen palabras nada más, pero que era una alianza, era un pacto. Nosotros hablamos de pactos, hablamos de alianzas y muchas veces no entendemos que el significado de esto que estamos enseñando va mucho más de una palabra que pueda emitir. Porque cuando leemos la vida de Ruth, entendemos que ella pasó diciendo, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo vivir? ¿Puedo trabajar en los campos para espigar, para levantar espigas y darnos y poder comer? Empezó a tener circunstancias, situaciones, empezó a vivir, empezaron a volverse. No tenía ella noción de qué iba a vivir, ni de cómo iba a sostenerse, ni ella ni su suegra. Ruth solamente dijo, yo no me voy a separar, pase lo que pase, voy a ir contigo. Y el Señor me hacía sentir que este debe ser el corazón de los hijos de Dios. El corazón de los hijos de Dios debe ser el que pase lo que pase, venga lo que venga, camine por donde camine. Yo tengo un Padre que me guía y me va a llevar al éxito si mi corazón
está dispuesto a seguirlo hasta la muerte, pero no como hombre, sino porque el plan y el propósito de Dios ha sido derramado en ese hombre para guiarme al éxito. Mire usted, el tiempo que Ruth camina con Noemí, empezó a decirle: ¿puedo ir a trabajar a los campos? En el capítulo 2 ella empieza a recoger espigas en un campo, pero Noemí fue la que le guió al lugar exacto en donde ella tenía que ir. Noemí le dijo: ve y recoge espigas. Y si uno lee la condición en la que esta mujer recoge espigas, la puede ver ni siquiera como una criada, como una indigente. Muchas veces las situaciones en las que se nos expone en la vida del reino, en la iglesia, nos hacen sentir que no merezco este lugar, yo merezco mucho más, merezco estar más arriba, merezco un salario, un sueldo, una remuneración. Muchos días nos podemos poner en ese lugar y decir: Señor, yo no merezco esto, mi padre de fe no ve las actitudes que hay en mí para poder estar parado adelante y me manda a servirlo en donde nadie me ve, en donde nadie tiene noción de lo que hago. Quizás muchos días nos encontremos en esta condición y después de haber hecho un pacto, después de haber hecho una promesa, pero si usted continúa leyendo la palabra de Dios, encuentre que esta mujer encontró mucho más que eso. Encontró situaciones que la llevaron al éxito, a una vida en donde el Señor la miró, la estaba observando continuamente. En el capítulo 2, en el versículo 7, en el versículo 6 dice que ella se presenta ante el mayordomo de los segadores y le pide permiso para hacerlo, y el mayordomo de los segadores en el versículo 6 dice: respondió y dijo a Booz, que es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Y entró pues, y está desde la mañana hasta ahora, sin descansar, ni aún por un momento. Entonces Booz le dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados para que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Entonces ella, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y dice: y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas, dice, has venido a refugiarte. ¿Qué había hecho Ruth? Había hecho un pacto, una alianza, una promesa, algo tan fuerte que no eran palabras, eran acciones, obediencia, dirección, dejarse guiar por una madre en la cual, como dije antes, en un principio se expuso como sin nada, con las manos vacías, como una mujer amargada, pero aún así, por obediencia, por saber que el propósito de Dios va mucho más allá de cualquier circunstancia, el pacto que ella hizo con Noemí le llevó a que Jehová le mirara y le bendijo Booz con una, dice, remuneración que te mereces, porque he visto que has estado desde la mañana. Ella estaba sirviendo sin cesar, sin descansar, estaba sirviéndole para llevarle a su suegra, para honrar. Mire qué interesante si usted lee y le pone las palabras exactas, las que lleva la palabra de Dios, porque muchas veces decimos: sí, espigó desde la mañana hasta la noche, y no pensamos que lo que hacía era que estaba sirviendo para ir a darle de comer a su suegra, para poder compartir lo que ella comía, lo que ella recogía. Y Jehová le miró y le dijo que Booz, que la bendiga Jehová bajo las alas a las cuales vino a refugiarse. ¿Qué dijo? Tú viniste a Jehová a refugiarte, así que te va a recompensar Jehová
como lo hiciste, trabajando desde la mañana hasta la noche. Y cuando Dios ve que hay alianza, que hay pacto, que hay promesa, que hay un corazón determinado a que solo la muerte nos haga separar de nuestro propósito, de nuestro plan, el Señor nos observa, nos mira y desata sobre los hijos de Dios bendiciones hasta que sobreabunden. Yo quiero una iglesia que sea una iglesia de pacto. Yo quiero que mi vida sea una vida que lleve a poder servir de herramienta para su pueblo. Yo siempre digo que el Señor me capacite para entender la palabra y para poder llevarla, hacerla real en mi vida. Si uno lee la palabra de Dios y no entiende y cree que esta mujer solo espigó por obediencia y no obtuvo resultado, no ha leído toda la Biblia, no ha leído todo el libro de Ruth. Pero cuando uno lee y le pide al Espíritu de Dios que venga con revelación, que venga con el despertar de lo que Él quiere para nuestras vidas, uno puede hacer alianza, puede hacer pacto, puede hacer una ofrenda de nuestra vida misma para con ese líder, y el Señor nos lleva al éxito. Y yo podía ver en esta mujer que Dios le recompensó. Si uno sigue leyendo, Ruth se casa con Booz y pasa de ser una indigente, una mujer que solo estaba levantando espigas detrás de los criados, a ser la dueña del lugar, a ser la dueña. El Señor quiere lo mejor para sus hijos. El Señor quiere lo mejor para un hombre y una mujer que entendió que la paternidad lo va a llevar al éxito. Pero muchas veces el desierto nos hace pensar que no, que nos tenemos que volver. Y eso, como a Orfa, nos saca del propósito de Dios. Y podía leer en la Biblia algo que me llamó poderosamente la atención, y es acerca de una mujer, hija de un hombre de fe. Hasta aquí hemos leído de Ruth y hemos entendido el carácter que esta mujer, Ruth, pudo tener al hacer un pacto y que la llevó, dice en el versículo, en el capítulo 4, en los finales dice, de los versículos dice que ella fue mejor que 7 hijos para Noemí y que Dios le dio en abundancia para sostener a su suegra, para darle a esta mujer a la que le había llevado al éxito. Y además ella aparece como bisabuela de David, un hombre con el corazón perfecto, y luego en la genealogía aparece como una de las mujeres en la genealogía de Cristo, el Redentor, el que nos salva, el que nos hace, el que hoy derramó su sangre por nosotros para volvernos, para darnos la vida eterna y la vida en abundancia. Así que yo podía entender que el pacto tiene mucho peso, que fueron palabras que parecían palabras solamente, pero que el Señor la llevó al éxito, y al éxito en sobremanera. Esta mujer en nuestra vida, para los que no saben, marcó mucho. Porque en la genealogía de Dios solo había hasta ese momento gente de su pueblo, en la genealogía de Jesús. Pero Ruth fue una moabita, era una gentil que se unió al plan y al propósito de Dios a través de un pacto, y a través de ella en la genealogía apareció el Redentor. Por eso hoy la salvación se predica para nosotros también. Y en el libro de los Jueces, en el versículo 1, en los capítulos 12 y 13, y en el libro de Josué, capítulo 15, podía leer acerca de una mujer que también encontró que en los padres, que en la autoridad hay bendición hasta que sobreabunda. Encontró una mujer que había tenido un padre de fe. Yo creo que todos hemos escuchado acerca de la historia de Josué y de Caleb. Dos hombres que entre 12 pudieron ver el propósito de Dios. No miraron lo que estaban observando naturalmente, sino que miraron lo que Dios tenía para darles, lo que Dios les había entregado. Les había entregado una tierra que fluye leche y miel. Y estos dos hombres miraron el propósito, y algo que me llamó poderosamente la atención, como decía, fue un llamado de Caleb, uno de estos dos. Josué, Caleb, es de los que estoy hablando. Caleb tenía una hija. Este hombre, como sabemos, había sido un hombre de fe, un hombre de determinación, un hombre de conquista. Había conquistado la tierra que Jehová le había entregado, y había tenido la fe suficiente para decir: allí hay leche y miel, hay tierra de abundancia. Y tuvo una hija, esta hija se llamó Axa y fue hija de un hombre de fe.
Dios estaba en este hombre, el hombre había mirado con los ojos de Dios. Acsa fue hija de él y absorbió toda la fe que su padre tenía. Y en un momento antes se acostumbraba que por ovejas o por dinero o por algún tipo de bien material uno pudiera entregar en dote a su hija. Pero Caleb hizo una oración o dijo ciertas palabras que eran para que su hija fuese entregada en matrimonio. Dice que Caleb utilizó una demanda para su hija, una mujer que él sabía que tenía fe y que podría parecer extraño porque, como dije, la mayoría de las personas pedían ganado, ovejas, cabras, dinero, pero que Caleb, como conocía a su hija, ¿por qué uno las dos historias? Porque hay en las dos historias padres de fe que tienen conciencia y noción del propósito de Dios en sus vidas y de lo que puede hacer la autoridad en los hijos. Esto es para que los hombres y las mujeres de la iglesia podamos saber que el Señor quiere llevarnos al éxito, pero también ha puesto autoridad y ha puesto llaves para poder conquistar esa autoridad y que nos lleven al éxito. Quizás a veces uno se siente separado de estas autoridades, los ve expuestos humanamente y puede ver sus condiciones humanas y como hizo Orfa, puede volverse del plan de Dios, puede separarse. O quizás esta exposición de Noemí podía mostrarle a Ruth algo que no iba a ir mucho más allá. Sin embargo, en la historia de Ruth, Noemí fue determinante para que Ruth fuera exitosa, para que el marido, para que la abundancia, para que el dinero, después del pacto y de la alianza que ella hizo con su madre de fe, se desataran. Y en Caleb encontré que él hizo algo y dijo que el que sea lo suficientemente valiente, el hombre que sea suficientemente valiente, fuerte, osado y tenga la fuerza para atacar una ciudad que era Kiriat Sefer y la tomare, este es el que esté dispuesto, es el hombre que tiene la clase de espíritu que deseo para mi hija. Caleb era un hombre de fe y quería que su hija y que su descendencia fuera gente de fe, gente que conquistara, que tuviera el poder de la valentía para ir al frente y conquistar ciudades. Quiere decir que los dos, hombre y mujer, líderes, sabían que Dios podía llevar al éxito a los que tenían detrás. Y hizo este llamado. Y vino Otoniel y conquistó la ciudad y la tomó y la hizo suya y fue el esposo de Acsa. Y si uno lee la historia de Otoniel, de Acsa y de Caleb, Otoniel fue el primer juez en la historia de los israelitas, el primer juez varón, y empezó a tener tierras y abundancia y bien. Quiere decir que cuando un hombre de fe y una mujer de fe encuentran hijos de pacto, pueden llevarlos al éxito y la sobreabundancia de Dios se desata. El Espíritu de Dios trae todas nuestras necesidades. En Acsa, primero el esposo y después las fuentes que habla de fuentes de agua, que en su tierra había desierto. El mismo desierto quizás que Noemí se había visto en el mismo desierto, pero que el Espíritu de Dios, a través del pacto, de la obediencia, a través del sellar con unas palabras que dijeron que solo la muerte haga separación de nosotros, trajo abundancia y sobreabundancia. En esta mujer encontramos que el favor de Dios estuvo por haber sido una hija de un hombre de fe, y haber hecho pacto y haber hecho promesas. Estamos hablando que en el libro de Ruth podemos encontrar que una alianza trae la bendición. Yo hoy quería compartir esta palabra y quería decirle al pueblo de Dios, si usted es un hombre y una mujer determinados a ir al éxito, a cumplir el propósito de Jehová en su vida, si usted tiene el deseo de hacer lo que Dios ha preparado para usted, solo tiene que tomar la acción de ir a su padre de fe y decirle, pase lo que pase, va a haber circunstancias, va a haber situaciones, pero yo quiero estar. Yo no quiero dejarme influenciar por ninguna situación. Puedo verte en un desierto, puedo verte expuesto, puedes verme expuesta, pero quiero ir hacia donde me lleves. Y el Espíritu de Jehová va a desatar hombres y mujeres de bien, de bendición. En Ruth hubo una descendencia de redención.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. En Ruth hubo una descendencia de redención. La sangre de Jesucristo vino a través de una genealogía donde había pacto, había alianza, había fe. En esta noche yo quiero hacer un llamado a la iglesia de que el Espíritu de Jehová ponga la convicción de ir a al hombre que Dios puso sobre su vida, a la mujer, a los líderes, a los padres de fe que puso sobre la iglesia y decir, yo sé que va a haber circunstancias, sé que va a haber situaciones, sé que va a haber quizás muchas cosas que podrían alejarme del pueblo de Dios, que podrían traer consecuencias que no convienen a mi vida, que me sacan del propósito como a Orfa quizás, pero quiero hacer una alianza, que Dios todo lo que te dé para enseñarme pueda tomarlo, que pueda caminar por el camino que tú camines, que tu pueblo sea mi pueblo, que tu Dios sea mi Dios y que Jehová me bendiga. Porque dice la Biblia en el capítulo 2 que vos le respondió que Jehová te bendiga, que recompense tu obra y que tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová. Y dice, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Así que el Espíritu de Dios hoy nos llama a refugiarnos en alianza, en pacto, en poder hacer una promesa con los hombres de Dios y con las mujeres, no venerando al hombre, sino mirando con una fe obediente, pero con una fe que avanza, que crece, el éxito, la bendición, lo que Dios tiene para nosotros. Yo creo que el pueblo de Dios ha sido llamado a tener éxito, a tener abundancia. Para poder recoger lo que el Señor nos ha prometido, tenemos que tener la guía de hombres y de mujeres que nos enseñen a caminar, que nos enseñen a cómo vivir. La vida de Dios se transmite a través de la autoridad, a través de los hombres que Dios ha puesto sobre esta casa. Y como somos una casa paternal, podía encontrar en Ruth, desde el inicio del libro hasta el final, un corazón de pacto, un corazón que tenía pacto con su madre de fe. Y fue mejor que 7 hijos aún. Dice que el corazón con el que ella tuvo el pacto la llevó al éxito. Yo quiero ser una mujer de éxito. ¿Cuántos en esta noche quieren hacer de su vida una vida de éxito? ¿Cuántos quieren recibir la recompensa de Jehová? Dice que mientras ella servía, dice la Biblia, de la mañana a la noche, sin descansar, el Espíritu de Jehová la bendijo porque vos la estaba mirando, el mayordomo la estaba mirando, el Espíritu Santo está en cada lugar donde le servimos, en cada lugar donde le hacemos obediencia de fe a nuestros padres de fe. Así que en esta noche yo quiero llamar a la iglesia a volverse. Si en alguna situación habías visto a tu padre de fe expuesto, quizás lo veías que no podía llevarte a mucho más, hoy yo te digo, el Señor te ha puesto bajo autoridad porque quiere darte éxito, porque quiere enseñarte obediencia, porque tiene para enseñarte fe y tiene para enseñarte la vida del reino de Dios. Y a través de eso viene el éxito, viene el fluir del Espíritu Santo, viene que la abundancia. Esta mujer pasó de ser una mujer que espigaba como una criada o menos que una criada, pasó a ser la dueña del lugar. Y territorialmente el Espíritu Santo quiere que conquistemos. Y la conquista no viene si no es por alianza, obediencia y fe. Ese es el mensaje, que el Espíritu de Dios desate en esta noche alianza, obediencia y fe. En el nombre de Jesús nos paramos, nos levantamos y decimos, Señor, yo quiero ser un hombre, una mujer de alianza, de obediencia y de fe.